Si estos videos son una bendición para usted y si me quiere apoyar, ingrese a mi página de Patreon. Solamente $5 al mes me ayuda mucho. Y también mis libros están de venta en amazon.com. Los vínculos están en la descripción. Gracias, hermanos. ¿Por qué celebramos la Navidad en el día 25 de diciembre? ¿Y qué significa el árbol siempre verde que cortamos y llevamos dentro de nuestra casa? ¿Y quién es Papá Noel? Este gordito con su barba blanca, siempre contento. ¿Qué tiene que ver estas cosas con el nacimiento de Jesús? En contestar estas 3 preguntas, yo les voy a dar las 3 razones que yo no celebro la Navidad. El día está mal, el árbol está mal y la persona también está mal. Vamos a comenzar con el día. Muchas costumbres de la Iglesia Católica provienen de costumbres paganas. La Iglesia Católica ha adoptado estas costumbres y ha llevado estas cosas ajenas del cristianismo adentro de la iglesia. En el libro de Daniel tenemos 4 bestias y en Apocalipsis también tenemos las 4 bestias. Las 4 bestias son 4 poderes mundiales: Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Y estos eran imperios que dominaban al mundo. Estos pueblos eran contra Dios, con sus propias religiones falsas y costumbres de religión paganas. A esto se refiere Apocalipsis capítulo 17, versículo 5, donde dice: y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Babilonia, en este versículo, representa el sistema malvado mundial que es contra Dios. En el mundo hay 2 sistemas: un sistema de justicia, en que están los hijos de Dios, y otro, el sistema de la bestia, el sistema malvado, donde están los hijos del diablo. Vemos Babilonia por la primera vez en Génesis capítulo 11. Dios había mandado el gran diluvio. Dios mató a todas las personas en el mundo menos 8, porque todo pensamiento de ellos era de continuo solamente el mal. Estas personas no adoraban a Dios y Dios los mató. Y después, en Génesis capítulo 11, leemos la historia de la Torre de Babel. Todas las personas están juntas. Todas las personas están construyendo una torre que va al cielo. Y ellos estaban diciendo algo. Estaban diciendo: hagámonos un hombre. El orgullo en el corazón del hombre. En vez de decir: adoramos a Dios, glorifiquémonos a Dios. No, glorifiquémonos a nosotros. Hagámonos un hombre, para que todos sepan que nosotros somos fuertes y poderosos. Y todos hablaban el mismo idioma. Esto era el principio de Babel, el principio del culto falso, aunque podemos decir que esto va más antes en el huerto de Edén, con el pecado de Adán y Eva, exaltando al hombre antes de Dios, desobedeciendo a Dios, y aún más antes de eso, en el cielo, cuando Satanás rebeló contra Dios por el orgullo en su corazón. Pero bueno, aquí vemos el principio del sistema malvado mundial de rechazar a Dios. Y en Génesis capítulo 12, Dios separa un solo hombre, Abraham, para comenzar una nación, para comenzar su pueblo. ¿Y qué es que Dios repite otra vez y otra vez a lo largo del Antiguo Testamento, y especialmente en los libros de Josué, en Jueces, en los profetas? ¿Qué están diciendo todos? ¿Cuál es el mensaje de Dios? No se mezclen con los paganos. No se mezclen con las otras naciones. Cuando Josué entró a la tierra prometida, ¿cuál era el mandamiento de Dios?
evangelizar a todos, predicar las buenas nuevas a todos para que se arrepienten. No, el mensaje era mata a todos, echa fuera todos estos malvados de la tierra prometida, porque si ustedes mezclan con ellos, si ustedes se casan con ellos y dan sus hijas a ellos, ustedes van a ir tras los dioses ajenos. Este es el sistema de Babilonia. Cada pueblo, cuando leemos en estos libros del Antiguo Testamento, tiene sus propios dioses. Y todo se relaciona con el sol y la luna. Los dioses son iguales si no tienen distintos nombres. El sol es el dios masculino, su representante en la tierra es el fuego. La luna es la diosa femenina, su representante en la tierra es el árbol. Por eso leemos en el Antiguo Testamento, donde están congregados cuando Dios dice, ustedes han cometido fornicación contra mí, ustedes han cometido adulterio, yo soy su esposo, y ustedes se han ido tras dioses ajenos. ¿A qué se refiere? A donde Israel está congregado alrededor de los árboles siempre verdes en las colinas, adorando a dioses falsos. Todo esto es la historia del Antiguo Testamento acerca de Babel, Babilonia, el sistema malvado mundial que es contra Dios, que todos los pueblos ajenos en que andan. Ahora, el emperador Constantino, ahora vamos más allá en la historia. Después del nacimiento de Jesús, después de su muerte en el cuarto siglo. Ahora Roma es el imperio mundial. Roma tiene control sobre casi todo el mundo. Y Constantino es el emperador. La ciudad de Roma es el asiento del Papa y la religión católica. Pero Constantino tuvo un problema. Estaba perdiendo control de su imperio. Habían desarrollado varias sectas dentro del imperio. Estos grupos están peleando y quieren poder. Los godos, visigodos, astrogodos, los vándalos, los hunos estaban viniendo en sus propios lugares, viviendo en sus propios lugares, pero no podían vivir en paz. Algunos de estos grupos estaban planificando derrocar al gobierno romano. Los godos estaban en Alemania sobre el río Danubio, pero se convirtió en una secta que estableció su propio gobierno y eligió a sus propios líderes y no hacían caso a nadie. Iban de pueblo a pueblo adentro del imperio romano aterrorizando a las personas y destruyendo la tierra. Los hunos estaban ganando poder y estaban a punto de conquistar al mundo entero. Constantino sabía que su imperio estaba en peligro. No podía controlar estos grupos. Sabía que era necesario unir a todos adentro del imperio en un modo u otro, debajo de su gobierno. Por esta razón, en el año 325, él pasó el edicto de tolerancia. Constantino diseñó esta declaración para unificar el imperio romano bajo su trono. Él mezcló las creencias falsas de todos estos grupos que están en el sistema malvado mundial de Babilonia, el sistema de la bestia. Él mezcló las creencias paganas falsas de ellos con las creencias de la Iglesia Católica, para no perder control de su imperio. Él quería que estos grupos aceptan a él y a su autoridad. Entonces él amalgamó el cristianismo y el paganismo en este edicto de tolerancia. No quiso perder su poder y su imperio. Por eso él dijo: todos ustedes paganos, vengan acá.
Yo les invito adentro de mi imperio. Y ustedes pueden seguir haciendo lo que están haciendo, seguir adorando a los dioses falsos, seguir sus prácticas paganas y no pasa nada. Él invitó a los paganos adentro de su ciudad para continuar su culto falso en la Iglesia Católica. Los dioses de estos paganos a quien Constantino invitó adentro de la Iglesia Católica eran el sol y la luna, tal como vemos en el Antiguo Testamento. Después de no mucho tiempo, el sol se convirtió en el nimbo o aureola, lo que vemos en las pinturas y en las fotos de Jesús, de la Virgen María y de los santos. La próxima vez que mira a una de estas pinturas de la Iglesia Católica, fíjense lo que está atrás de su cabeza. ¿Qué es esta cosa que está? Es el sol. ¿De dónde proviene? De los paganos, de culto falso. La Iglesia Católica invitó estas cosas adentro de la iglesia. Los paganos adoraban al sol. Esto era el Dios de ellos. ¿Por qué está atrás la cabeza de Jesús y los santos? Saturno, el dios sol, era el dios de los romanos. Él se llamaba el sol invictus, o en el castellano, el sol invencible. Saturno también tiene el sol detrás de su cabeza. Y también tenemos el ejemplo de los dioses paganos egipcios. Isis y Osiro, otra vez, vemos el sol de estos dioses egipcios detrás de la cabeza. Los dioses masculinos del mundo antiguo fueron representados siempre por el sol y el fuego. Y las deidades femeninas por la luna y el árbol. La tradición de los paganos de poner el sol detrás de la cabeza como un nimbo fue adoptado sin problema por la Iglesia Católica. Cuando los católicos hacen imágenes de Cristo, la Virgen María y los santos muertos, casi siempre tiene este nimbo detrás de la cabeza. Digo todo esto para mostrar de dónde viene el día. Hay mucho más que podemos decir. Pero todo esto nos enseña que la Iglesia Católica ha adoptado estas prácticas paganas. Por eso, sabemos que el 25 de diciembre no es la fecha en que Jesús nació. Antes del cristianismo, antes del nacimiento de Jesús, la temporada de la Navidad, en la fecha 25 de diciembre, fue celebrada en Europa, pero no para los cristianos. Se llamaba la celebración de Yule, lo que era un tiempo para reencender la luz del sol oscuro. Durante este tiempo, ¿qué pasa en diciembre? 21 de diciembre es el día más corto del año. Es el solsticio de los paganos. Y ellos tienen monumentos para mirar al sol. Durante este tiempo, los días son muy cortos. No hay mucha luz. Y para los paganos, como ellos adoraban al sol, dijeron que el sol está muriendo. No vamos a tener plantas para comer, no vamos a tener frutas, no vamos a tener una cosecha, porque es el invierno. El sol está muriendo. Todo en la mente pagana piensa en la rueda del año, piensa en las temporadas, las estaciones y en la cosecha, en sembrar y cosechar para sobrevivir. Y ahora en diciembre los días son muy cortos. Ellos dijeron que el sol está muriendo. Ellos trajeron un tronco, un palo dentro de su casa, lo encendieron y dijeron que cada chispa que sale de esto representa un becerro tierno que va a nacer en la primavera. Quemaron esto por 12 días mientras que ellos festejaron. Mataron animales porque los animales no podían vivir en el invierno y comieron.
tenían banquetes. Todo se trata de la continuación de la vida en medio de la muerte del sol. Estos paganos dijeron que el sol está muriendo. Por eso vemos, esto era antes de Cristo, antes del cristianismo. Esto estaba pasando en Europa. ¿Cuándo? 25 de diciembre. Ellos dijeron que el sol está muriendo, pero miren la naturaleza, algo no se muere. Y sabe que no se muere es el árbol siempre verde, el árbol navideño. Ellos trajeron esto adentro de su casa porque esto no se muere, para indicar que sí hay vida todavía. Es una costumbre pagana para traer el árbol adentro de la casa. En realidad, los primeros cristianos no celebraban la Navidad. La Navidad no aparece en la historia hasta el cuarto siglo. Y por los primeros 300 años después de la muerte de Cristo, en ningún libro histórico leemos acerca de la Navidad. Los primeros cristianos no celebraban el cumpleaños de Jesús, la Navidad. No existía. Ellos, en cambio, enfocaban en la resurrección de Jesucristo, porque el apóstol Pablo dijo, si Cristo no resucitó, nuestra fe es en vana. Mientras en Europa el invierno era la celebración del Yule, en Roma no era Yule, sino Saturnalia. Y Saturnalia en la misma fecha, 25 de diciembre y los días alrededor de 25 de diciembre. Creo que la Saturnalia comienza en el 21 de diciembre. Entonces, mientras en Europa algunos están celebrando Yule, en Italia, en Roma están celebrando la Saturnalia. Esta es la razón que los católicos dicen que Jesús nació el 25 de diciembre. Ellos mezclaron las creencias paganas con las creencias de la Iglesia Católica. El 25 de diciembre, según los paganos, es el cumpleaños del sol. Porque el 25 de diciembre marca el punto en que el sol comienza a brillar un poco más. Los días, 21 es el día más corto y después de eso los días son un poco más largo. Entonces el 25 de diciembre, que es, según los paganos, antes de Cristo, es el cumpleaños del sol. El sol ha renacido. Mitra era el dios de los romanos. Los antiguos romanos le dieron a Mitra este día como su cumpleaños, ya que era el punto en que el sol empezó a brillar más y más. Hasta el equinoccio de marzo o noche igual, el 21 de marzo, cuando tuvieron cultivos otra vez. El 25 de diciembre fue la culminación de la antigua fiesta pagana llamada la Saturnalia o fiesta de Saturno. Saturno es el nombre para el dios Sol. Es el cumpleaños del Sol. Entonces, claro que esto no es la verdad. Estas son creencias paganas. Pero todo esto está escrito en los libros de la historia. Podemos leer esto. Que estas personas celebraban el renacimiento del sol cuando 25 de diciembre. Entonces, ¿cómo podemos pensar? Y esto es antes del nacimiento de Jesús. ¿Cómo podemos pensar que Jesús nació el 25 de diciembre cuando los libros históricos, algunas personas dicen que nació en diciembre? Otros dicen que nació en marzo. Otros dicen que nació en mayo. Dios ha escondido la verdad de nosotros. ¿Cuándo nació Jesús? Nadie sabe cuándo nació Jesús. Este sol invencible era el emblema que el emperador Constantino decidió imprimir en sus monedas. Estas monedas antiguas son muy raras hoy en día, pero todavía existen. Y durante este tiempo de Saturnalia,
El 25 de diciembre y los días anteriores era la costumbre en este festival para elegir un príncipe. Se llamaba el Señor de la Anarquía. Se alentó la fornicación, la promiscuidad sexual, ya que eran considerados símbolos de la fertilidad. Todo está muriendo. Entonces esto es lo que ellos querían. El Señor de la Anarquía se le concedió la libertad para actuar sobre cualquier impulso que tenían las personas. Los pobres reinaban sobre los ricos durante este tiempo. Las puertas a las casas de los ricos estaban abiertas. Los pobres podían comer lo que querían y una persona era el jefe de todo, el Señor de la Anarquía. La fiesta de Saturnalia fue una fiesta de borracheras y inmoralidad sexual. En realidad, Cristo no nació en el 25 de diciembre. Esto es el cumpleaños del sol Dios, el Dios Sol, el Dios pagano. El emperador Constantino llevó la fiesta de Saturnalia adentro de la iglesia con el edicto de tolerancia en 325. Y solamente cambió el nombre y dice que ahora este es el nacimiento de Jesús, el Salvador del mundo. Constantino hizo esto para apaciguar todos estos malvados, todos estos paganos, quienes están adorando a dioses falsos y ellos están amonestando, aterrorizando al imperio romano. Constantino quería poner un fin a esto. Entonces él dijo, yo voy a llevar estas prácticas paganas dentro de la iglesia y todos vamos a festejar juntos, solo no me destruye. Además de esto, lo que vemos alrededor de este tiempo en la iglesia es la pesebre. Y podemos leer Mateo capítulo 2 acerca de esto. Mateo 2, 7 a 11. Entonces Herodes, llamando en secreto a los sabios, inquirió de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo, id y preguntad con diligencia por el niño. Y cuando le hubiereis hallado, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y entrando en la casa, vieron al niño con María su madre, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Lo que vemos en las iglesias hoy en día es estos magos o sabios en la pesebre. Ellos están dando los dones al recién nacido Jesús. Lo que leemos en Mateo es algo completamente diferente. Los magos, los sabios, no entraron la pesebre. ¿Dónde entraron ellos? La casa. Jesús ya no era recién nacido, sino Jesús ya es un niño. Entonces concluimos que Jesús no nació el 25 de diciembre. Ahora, vamos a punto 2. El punto 2 se trata del árbol. Abre ahora a Jeremías capítulo 2, versículo 20. Jeremías 2:20. Porque desde hace mucho quebré tu yugo y rompí tus ataduras, y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto, y debajo de todo árbol frondoso, corrías tú, oh ramera. Aquí
Dios está diciendo que Israel es una ramera, que Israel ha cometido fornicación espiritual, que ellos están yendo tras dioses ajenos, en todo collado alto, en toda colina, debajo de todo árbol verde, frondoso. Ahora, vamos a Jeremías 3:6. Y dice, y me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la infiel Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y ahí se prostituye. Otra vez, Dios está condenado a su pueblo amado por cometer fornicación espiritual. Y ahora, Jeremías capítulo 10, versículos 1 a 5, donde dice, oí la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dice Jehová, no aprendáis el camino de las gentes, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las gentes las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, pues cortan el leño. Otra palabra es una palabra hebrea. Y además de traducir esta palabra hebrea, leño, se traduce árbol. Pues cortan el árbol del bosque con el hacha. Es obra de manos de artífice. Lo adornan con plata y oro. Con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Erguidos están como palmera, pero no hablan. Necesitan ser llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos porque no pueden hacer mal, ni para hacer bien, ni tienen poder. ¿Qué está pasando aquí? Estos paganos, lo que dice aquí son gentes o pueblos, llevan el árbol verde, siempre verde dentro de sus casas, y lo clavan con martillo para que quede allá. ¿Y qué dice Dios aquí? Que no puede andar. Ellos están adorando este árbol. Representa el Dios de ellos, representa la luna. Estas personas adoraban las señales en el cielo, el sol, la luna, las estrellas. Estos eran los dioses de los pueblos, de las gentes, de los paganos. ¿Y ahora qué es que hacen los cristianos? La misma cosa. Llevan el árbol siempre verde de los pueblos, de las gentes, de los paganos, adentro de su casa. ¿Qué tiene que ver esto con el nacimiento de Jesús? Y los pueblos aquí dicen que ellos estaban adornando este árbol con oro y con plata. La misma cosa que hacen los cristianos hoy en día en sus casas. Ponen el oro alrededor. Ponen la plata colgando desde sus ramas. Dios explícitamente dice aquí, no hagas esto, es un mandamiento, no aprendáis el camino de las gentes. ¿Y cuál es que da para el ejemplo? Él dice, no aprendáis estas cosas, no hagas estas cosas. ¿Y qué dice? Por un ejemplo, el árbol de la Navidad. Aquí es un ejemplo, no haga esto, no pon el árbol siempre verde en tu casa. Vemos que las personas hoy en día adornan los árboles, el árbol de la Navidad. Comenzó con poner las manzanas, lo que representa lo que pasó en el huerto de Edén. Y ahora tenemos todas las bolas de muchos colores que cuelgan de las ramas. Pero Dios es claro aquí cuando dice, no aprendéis el camino de las gentes. Entonces hemos visto que el día está mal, el árbol está mal. Una cosa más nos falta, la persona. ¿Quién es Papá Noel? Papá Noel se llama San Nicolás también. En inglés es Santa Claus o Saint Nick, San Nicolás. San Nicolás era un obispo en la Iglesia Católica y el día de San Nicolás era el 6 de diciembre. En este día,
los niños recibieron regalos del santo cuando ellos se levantaron en la mañana. San Nicolás era un santo en la Iglesia Católica, quien ahora es Papa Noel, es Santa Claus, es Saint Nick. Y como la Biblia dice que todos los creyentes son santos, no es correcto elevar una persona sobre otro, llamándolos santos y teniendo días especiales para ellos. ¿Por qué hoy en día ponemos regalos debajo del árbol? El día de San Nicolás, 6 de diciembre. Esto es una costumbre de la Iglesia Católica. Todo esto está prohibido en la palabra de Dios. Si alguien piensa que podemos tener días para adorar a los santos, 6 de diciembre, no ha estudiado bien la palabra. Por eso, los puritanos de Inglaterra, ellos eran en Inglaterra en el siglo, después de la Reforma, 1517, por ahí comenzó la Reforma. Los puritanos estaban en Inglaterra en el siglo XVII, siglo XVIII, también algunos llegaron al Nuevo Mundo, pero los puritanos tenían un éxito temporal en su batalla contra la Navidad. Ellos pelearon contra la Navidad. Bajo el liderazgo de Oliver Cromwell, la gente derrumbó el rey de Inglaterra en 1645. En 1652 prohibieron la Navidad en Inglaterra porque era una celebración católica. Jesús no nació el 25 de diciembre. Era el cumpleaños del sol. El árbol es una señal pagana que roba la adoración que Dios merece. Y Papa Noel es un obispo de la Iglesia Católica, lo que no es una iglesia verdadera. La mayoría de las personas están sorprendidos saber que cuando los ingleses llegaron al Nuevo Mundo en Massachusetts, en lo que ahora es los Estados Unidos, declararon la Navidad un sacrilegio y una práctica satánica y prohibieron cualquier celebración navideña por medio de la ley de 1659 de la colonia de Massachusetts Bay, la bahía de Massachusetts. Los peregrinos prohibieron la Navidad. En el almanaque de Boston, lo que es la capital de Massachusetts en los Estados Unidos, Massachusetts es uno de los 50 estados en los Estados Unidos. En el almanaque, en el año 1719, no hay mención de la Navidad. Desde 1689 hasta 1750, el Congreso de los Estados Unidos trabajaba en el 25 de diciembre. No era una celebración ni un día libre y era contra la ley para celebrar la Navidad. Ahora, yo he dado 3 razones que yo no celebro la Navidad. El día está mal, el árbol está mal y la persona, Papa Noel, también está mal. Ahora que nosotros sabemos la verdad y vemos estas cosas adentro de la iglesia, cada persona necesita meditar sobre cuál deberíamos estar haciendo y cómo va a vivir su propia vida. No es fácil dejar la Navidad porque la mayoría de las personas va a pensar que eres loco para no celebrar la Navidad. Pero en los Estados Unidos podemos mencionar que los peregrinos no celebraban la Navidad. Los puritanos en Inglaterra no celebraron la Navidad. La mayoría de las personas no saben la historia. Pero otros, quienes saben la historia, por ejemplo, el pastor John MacArthur y otro pastor James White, ellos saben toda esta historia muy bien y han decidido para seguir celebrando la Navidad. Yo tengo un amigo, él es un misionero en África y él celebra la Navidad pero sin el árbol, porque en África
Muchas personas allá piensan que los árboles tienen espíritus. Entonces, para poner un árbol adentro de su casa representa algo completamente diferente para esas personas allá. Pero vemos que las prácticas de la Navidad no son prácticas cristianas. Jesús no nació el 25 de diciembre. El árbol navideño es algo de los paganos y también Papa Noel es de la Iglesia Católica. Para mí no es un problema para rechazar todo esto completamente. Cada uno necesita estudiar bien porque en realidad esta decisión cambia la vida.